Bienvenidos a Lado Oscuro, un podcast donde hablaremos de sucesos paranormales, crímenes reales y asesinos seriales. Juntos, buscaremos respuesta a aquellos crímenes que nunca fueron resueltos o causaron histeria colectiva. Analizaremos evidencia y daremos un viaje al pasado para meternos en las mentes retorcidas de nuestros protagonistas. Bienvenidos al oscuro pasillo de la historia criminal, donde las verdades son más perturbadoras que la ficción. Yo soy Marcos García, tu guía en este viaje a través del lado oscuro, el podcast que intenta descifrar las mentes más retorcidas que jamás hayan caminado entre nosotros. En el episodio de hoy, desempolvaremos viejas fotografías y sumergiremos nuestro foco en la era del rock, la revolución y los asesinos seriales que acechaban en las sombras de la década de los 70s. Para muchos, las fotografías son ventanas a momentos preciosos, instantáneas de la felicidad, la nostalgia y el amor. Pero para algunas desafortunadas almas, se convirtieron en los últimos momentos de normalidad antes de encontrarse con un depredador. Esta es la historia de Rodney Alcalá, un hombre que con su encanto superficial y su cámara atrajo a jóvenes inocentes solo para sumergirlas en sus oscuros deseos. Conocido por muchos como el asesino del juego de citas, este fotógrafo convertido en asesino dejó una huella que aún hoy resulta perturbadora para aquellos que se atreven a mirar. Desde las soleadas playas de California hasta los sets de los programas de citas en televisión, acompáñanos mientras revelamos el misterio detrás de cada fotografía y los oscuros secretos de un hombre cuya pasión por la imagen se entrelazó con su sed de sangre. Así que siéntate, relájate y prepárate para descubrir la escalofriante historia de Rodney Alcalá, el asesino del juego de citas. Un hombre que con su cámara en mano dejó una marca mortal que hasta el día de hoy nos persigue. In 1978, Rodney Alcala appeared as Bachelor Number 1 on the popular television show The Dating Game. He seemed charming and confident. He was also one of the most prolific serial killers in American history. For more than a decade, Alcala crisscrossed the country from Los Angeles to New York, luring girls in as he promised to take their picture. Once he had them, most of his victims were never heard from again. Alcala slipped through law enforcement's fingers again and again. Police are certain that he murdered 5 people. But how many more victims did he have that we will never know about? It could be as many as 100. Nada en la vida de Rodney era del todo real. Como el yin y el yang, sus días transcurrían en esa gris y difusa frontera en la que toda verdad tiene algo de mentira y toda mentira un poco de verdad. Nació un día de verano, el 23 de agosto de 1943, en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. Su nombre real era Rodrigo Jacques Alcalá Bocur. Unos años más tarde, la familia se mudó a México, pero ahí su padre los abandonó. Rodney tenía 11 años y para él empezaba una nueva historia. Junto a su mamá y sus 3 hermanos se mudaron a Los Ángeles. Poco se sabe de él y los suyos hasta el cambio de década. En 1960, cuando recién había cumplido los 17, ingresó al ejército, pero lejos de la tradicional imagen del rudo soldado entrenando con intensidad y disciplina, a él le dieron un puesto administrativo. 4 años más tarde, tras sufrir un ataque de nervios, desertó. Lo encontraron en la casa de su madre. Las evaluaciones que le realizaron no dejaron buenos resultados. Personalidad narcisista, maligna con psicopatía y sadismo sexual. Todo esto lo dictaminó el psiquiatra del ejército y a causa de esto lo dieron de baja. Pero ¿qué podía ser un joven de 21 años, superdotado, con un coeficiente intelectual de 160, muy superior al del promedio? La Universidad de California en Los Ángeles, la reconocida UCLA, fue la respuesta. Ahí Rodney se graduó en la Escuela de Bellas Artes. Su primer crimen conocido fue el 25 de septiembre de 1968.
Taylor Shapiro, de tan solo 8 años, fue su primera víctima. La pequeña iba de camino a la escuela cuando Alcalá la secuestró y la metió dentro del baúl de su automóvil. Afortunadamente, el episodio callejero no pasó desapercibido. Otro conductor lo vio, lo siguió y llamó a la policía. Él la llevó a su pequeño y miserable departamento de Hollywood. Cuando llegaron los agentes, la niña estaba desmayada en el piso de la cocina. La rodeaba un gran charco de sangre, apenas respiraba y Rodney había escapado. La niña sobrevivió, pero la habían golpeado con una barra de acero. También la habían violado y estaba muy lastimada. Shapiro estuvo en coma durante 32 días y pasó meses en recuperación. El portero del edificio logró reconocer al agresor y así la policía ahora tenía un nombre. Rodney decide poner 4,000 kilómetros de distancia entre las palmeras de la meca del cine y la meca de los rascacielos, pero no con el currículum vacío, ya que logró graduarse en la Escuela de Bellas Artes de UCLA. En la Universidad de Nueva York empieza a estudiar cine con uno de los más grandes, Roman Polanski. De hecho, se destacó como uno de los mejores alumnos del cineasta. A pesar de figurar en la lista de los más buscados por el FBI entre 1968 y principios de los 70, se movió como pez en el agua por la ciudad de los rascacielos. Era un universitario brillante, trabajaba como fotógrafo y pasaba sus noches divirtiéndose en clubs y boliches. Décadas después, se supo que en ese momento cometió su primer asesinato. El 12 de junio de 1971, en su casa de Manhattan, violó y estranguló con sus propias medias de nylon hasta matarla a Cornelia Creeley, de 23 años, una azafata de Trans World Airways. Por primera vez, el fin de la impunidad llegó en el verano de 1971. Se hacía llamar John Burger y daba clases de arte en un campamento de verano para niños en New Hampshire, y fueron precisamente 2 de sus alumnas que notaron el cartel de búsqueda del FBI de Alcalá en la oficina de correos y notificaron a los directores del campamento. Fue arrestado y extraditado de regreso a California. Sin embargo, los padres de Taylor Shapiro habían trasladado a su familia a México y se negaron a permitirle testificar en el juicio de Alcalá. Al no poder condenarlo por violación e intento de asesinato sin su testigo principal, los fiscales se vieron obligados a permitir que Alcalá se declarara culpable de un cargo menor de agresión. Fue puesto en libertad condicional después de 34 meses. En 1974, bajo el programa de sentencia indeterminada, popular en ese momento, que permitía a las juntas de libertad condicional liberar a los delincuentes tan pronto como demostraran evidencia de rehabilitación. Pero tardó tan solo 2 meses en volver a estar tras las rejas. Fue detenido nuevamente por intentar violar a Julie Jay, una adolescente de 13 años, pero nuevamente quedó en libertad condicional en 1977. Confiados en su recuperación, las autoridades permitieron que viajara a Nueva York para visitar a su familia, a pesar del riesgo de fuga que eso implicaba. Los que investigaron sus crímenes creen que durante esa primera semana en la ciudad mató a Helen Haver, una bella estudiante universitaria que era hija del dueño de Ciro's, un popular club nocturno de Hollywood. Y no solo eso, la joven era la ahijada de 2 fenómenos de la pantalla grande, Sammy Davis Jr. y Dean Martin. Su cuerpo, masacrado, fue descubierto enterrado bajo pesadas rocas en una ladera con vista al río Hudson, en los alrededores del Rockefeller Estate, en el condado de Westchester, donde un aspirante a modelo informaría más tarde que Alcalá le había tomado algunas fotografías. A esta altura, Alcalá ya había desarrollado su modus operandi, esa forma de actuar que caracteriza a todo asesino, esa marca que diferencia a sus víctimas. Primero, la seducía asegurando que era un reconocido fotógrafo de modas, que era rico y que había retratado a las celebridades de la época, en tiempos en que las redes sociales eran apenas un delirio de ciencia ficción. Con una tarjeta de presentación y un discurso encantador era más que suficiente. Luego, las violaba, las golpeaba, las mordía y en general las mataba. Un juego de placer y sadismo completamente macabro. Y tanto era así
que los investigadores no conseguían vincular los crímenes con Rodney, quien, como estaba registrado como delincuente sexual, utilizaba diferentes nombres para conseguir trabajos. Uno de ellos fue ser tipógrafo de Los Angeles Times. Al mismo tiempo, no dejó de tomar fotografías a mujeres, principalmente adolescentes, siempre de tono sexual. Sus imágenes tenían un alto contenido erótico, muchas eran escenas de sexo explícito, y él las mostraba orgulloso a sus compañeros del diario. Su carisma era incuestionable y su osadía era infinita, y así lo demostró durante su participación en The Dating Game, un programa de citas en el que una mujer elegía a su pareja entre 3 candidatos después de cruzar opiniones, responder preguntas y pasar varias pruebas juntos. Bachelor number 1 is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Please welcome Rodney Alcala. welcome. Nuestro soltero número 1 es un exitoso fotógrafo cuyos inicios se remontan al día en que su padre lo encontró en un cuarto oscuro a la edad de 13 años revelando rollos fotográficos. En su tiempo libre se le puede encontrar haciendo paracaidismo o motociclismo. Por favor, demos la bienvenida a Rodney Alcala. Así lo presentó Jim Lane, el conductor, en el inicio de la emisión. Una biografía absolutamente falsa que nadie se ocupó de corroborar. Cheryl Brashow, la soltera del día, cayó de inmediato rendida a sus encantos. Todos estaban embelesados con las respuestas divertidas, creativas y picantes del soltero número 1. Cada vez que hablaba, lo aplaudían. Era su noche. La joven no podía no elegirlo. Su sonrisa brillante traspasaba la pantalla. Su sensualidad calentaba a la audiencia. La pareja estaba formada, pero al salir del estudio, Cheryl tuvo un mal presentimiento. La extraña actitud de Rodney le generó dudas. Empezó a ser muy desagradable y grosero y a mostrar una actitud intimidante. No solo acabó por no gustarme nada, creo que ha sido el hombre más siniestro con el que he estado, relató más tarde la participante. Y ese instinto la salvó de lo peor. Ni Cheryl ni nadie podían imaginarse que detrás de esa máscara de simpatía se escondía un perverso asesino. El 9 de noviembre de 1977, Alcala asesinó a Jill Cherry Barcombe, una joven de 18 años de Oneida, Nueva York, y se deshizo de su cuerpo en un camino de tierra cerca de Hollywood Hills en Los Ángeles. Barcombe fue encontrada en posición de rodilla a pecho y desnuda de cintura para abajo. Había signos de agresión sexual y la habían estrangulado con un par de ataduras de cuerda azules y también la habían golpeado. También tenía 3 marcas de mordeduras en el seno derecho. Su cuerpo fue encontrado el 10 de noviembre. El 16 de diciembre de 1977, la enfermera Georgia Marie Wickstead, de 27 años, fue descubierta muerta en su apartamento de Malibú. Fue vista por última vez cuando llevaba otra enfermera, Barbara Gill, a casa desde un bar. Cuando ella no se presentó a trabajar al día siguiente, Gill y sus compañeras de trabajo denunciaron su desaparición. La policía llegó al apartamento de Wickstead y encontró señales de entrada forzada. Wickstead posaba desnuda en el suelo de su dormitorio, estrangulada con sus medias de nylon. Había sido agredida sexualmente, le habían destrozado el cráneo y le habían mutilado los genitales. La policía encontró evidencia de ADN y una huella de una mano en el lugar. El 24 de junio de 1978, Charlotte Lamb, una secretaria jurídica de 31 años de Santa Mónica, fue encontrada muerta en el lavadero del complejo de apartamentos donde vivía en el segundo. Había sido agredida sexualmente, golpeada y estrangulada con un cordón de zapato. Estaba posada con las manos a la espalda y nuevamente se encontró ADN en la escena del crimen. El 14 de febrero de 1979, Alcala recogió en la autopista a Monique Hoyt, de 15 años, en el condado de Riverside. Llevó a Hoyt a su apartamento, donde la violó. Luego viajaron a una zona montañosa aislada cerca de Banning, California, donde Alcala tomó fotografías de ella en ropa interior y fotografías de él violándola una vez más. Luego la ató y la amordazó. Comenzó una agresión sostenida
que incluyó más violaciones y sodomía. Luego golpeó a Hoyt en la cabeza con una piedra. Hoyt logró escapar cuando Alcalá entró al baño de una gasolinera en el camino de regreso al condado de Riverside. Ella presentó un informe policial sobre su terrible experiencia, pero la madre de Alcalá pagó su fianza y nuevamente salió en libertad. El 13 de junio de 1979, Jill Marie Parenteau, una operadora de computadoras de 21 años, salió temprano del trabajo para ir a un partido de béisbol. Cuando no llegó a trabajar a la mañana siguiente, la policía fue a su apartamento en Burbank y encontró señales de entrada forzada. Parenteau estaba muerta, desnuda en el suelo de su baño, con almohadas debajo de los hombros. Había sido agredida sexualmente, golpeada y estrangulada. Su asesino se cortó arrastrándose por una ventana. La evidencia de sangre identificaría más tarde a Alcalá como el perpetrador. La amiga de Parenteau, Catherine Bryant, testificó que ella y Parenteau se habían reunido con Alcalá en un club varias veces antes. Pero el caso que finalmente consiguió detener esta ola de crueles asesinatos de mujeres fue el de Robin Samsoe, una pequeña de 12 años. La niña desapareció en Huntington Beach, en California, mientras iba de camino hacia su clase de ballet. Era el 20 de junio de 1979. Los amigos de Robin le contaron a la policía que un extraño se les había acercado en la playa y les había preguntado si querían hacer una sesión de fotos. Ellos se negaron y la niña se fue de inmediato en la bicicleta de un amigo para llegar rápidamente a sus clases de ballet. Y en algún lugar del trayecto, entre la playa y la clase, simplemente desapareció. 12 días después, un guardabosques encontró sus huesos destrozados por animales en un área boscosa cerca de la Sierra Madre. Para tratar de descubrir quién había sido el responsable, los detectives confeccionaron un retrato hablado del sospechoso. El exoficial de libertad condicional de Alcalá lo reconoció en el dibujo. Allanaron la casa de su madre y encontraron el recibo de un casillero que el asesino había rentado en Seattle. Allí la policía descubrió cientos de fotos de mujeres y niñas. También hallaron una bolsa con objetos personales que pertenecían a las víctimas. La madre de Robin identificó un par de aretes que habían pertenecido a su hija. El 24 de julio de 1979, Rodney James Alcalá, un fotógrafo desempleado, es arrestado en la casa de sus padres en Monterey Park y retenido sin derecho a fianza. A partir de ese momento, hubo 3 juicios para acusar a Alcalá del asesinato de la pequeña Samsoe. El primer jurado lo condenó a la pena de muerte. Sin embargo, la Corte Suprema de California consideró que el acusado no había tenido un juicio justo. Afirmaron que uno de los testigos había mentido. El asesino fue nuevamente juzgado y condenado por este crimen en 1986. Otra vez fue sentenciado a la pena de muerte, pero en esta ocasión la revocó un tribunal de apelaciones. Sus abogados argumentaron que el tribunal le impidió presentar pruebas relevantes. Alcalá se pasó los siguientes años apelando constantemente y en 1994 publicó un libro titulado You, the Jury, en el que se quejaba del trato recibido por parte de la justicia. En este afirmó su inocencia en el caso de Samsoe y sugirió un sospechoso diferente. También presentó 2 demandas contra el sistema penal de California por un incidente de resbalón y caída y por negarse a proporcionarle una dieta baja en grasas. Tal vez por azares del destino o simplemente apareció la justicia divina, ya que cuando todo parecía perdido una vez más y mientras abogados y fiscales peleaban y no aparecían pruebas suficientes para condenarlo, la ciencia haría un gran aporte. El análisis de su ADN fue contundente. El semen no dejaba dudas y él era el asesino de Jill Barcombe, Georgia Wickstead, Charlotte Lamb y Jill Parenteau. En el tercer juicio, Rodney Alcalá se representó a sí mismo, se preguntaba y se respondía, cambiando de tono de acuerdo al rol que cumplía. Juraba y perjuraba que no tenía nada que ver. Hizo su show, ese al que estaba acostumbrado y durante mucho tiempo le había dado resultados, pero esta vez no fue así, ya que el 25 de febrero del 2010, el jurado lo encontró culpable de los 5 cargos de asesinato capital,
un cargo de secuestro y 4 cargos de violación. Fue condenado a muerte por tercera vez. En ese mismo mes y en ese mismo año, los departamentos de policía de Huntington Beach y Nueva York publicaron 120 fotografías de Rodney, buscando que alguien encontrara entre ellas mujeres o niños desaparecidos, posibles víctimas de Alcalá. Otras 900 fotografías no pudieron ver la luz, eran sexualmente demasiado explícitas para mostrarlas. La respuesta fue parcial y en muchos casos también difusa, pero 6 familiares creyeron reconocer a miembros que se esfumaron sin que nada se supiera de ellos. La policía de Seattle vinculó a Rodney como presunto asesino de Anthony Whitaker, de 13 años, y Joyce Gand, de 17 años, ya que en otros casilleros habían algunas joyas de ambas. La policía de California, Nueva York, New Hampshire y Arizona fueron encontrando más pistas en el caso. Por ejemplo, el asesinato cometido en 1977 de Pamela Jean Lamson, de 19 años, desaparecida después de que un hombre ofreció fotografiarla. Su cuerpo desnudo, violado y golpeado, apareció en un sendero del condado Marin. En septiembre del 2016, Alcalá es acusado de asesinar a Christine Ruth Turdon, de 28 años, desaparecida en 1977. No quedaron dudas, su ADN resulta inapelable. Al momento del asesinato, Christine estaba embarazada de 6 meses. Sus restos fueron encontrados por un ranchero en 1982. Rodrigo Jakes Alcalá Bocur, el asesino del juego de citas, no llegó a atravesar el corredor de la muerte, ya que mientras esperaba ser ejecutado, murió de causas naturales el 24 de julio del 2021 a los 77 años. The so-called dating game killer, who may have killed as many as 130 people across the country, died early this morning while still awaiting his execution. Prison officials say Rodney Alcalá passed away from natural causes at a Kings County hospital. Prosecutors say he stalked women like prey and took earrings as trophies from some of his victims. He got his nickname because he once appeared on the dating game TV show. Y así, cuando la última foto se revela y las luces del estudio se apagan, nos encontramos al final de este escalofriante capítulo del lado oscuro. Rodney Alcalá, el fotógrafo con una doble vida, nos deja con imágenes que no solo capturaron la belleza y la juventud, sino también los momentos previos al terror. Al descender en la historia de Alcalá, nos encontramos frente a frente con el espeluznante recordatorio de que a veces los monstruos no se esconden en las sombras ni debajo de la cama. En cambio, caminan entre nosotros, ocultando sus intenciones detrás de una sonrisa carismática o del lente de una cámara. A lo largo de este podcast, hemos explorado las obscuras profundidades de la psique humana, tratando de entender lo incomprensible, pero como en todas las historias, debemos preguntarnos, ¿qué lecciones podemos aprender de los horrores del pasado? ¿Cómo podemos protegernos y proteger a los que amamos de los peligros ocultos en la sociedad? Espero que al compartir estas historias, no solo saciemos nuestra curiosidad, sino que también iluminemos las sombras, haciendo del mundo un lugar un poco más seguro y consciente. Gracias por acompañarme en este viaje por el retorcido mundo de Rodney Alcalá. Yo soy Marcos García y te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.